Hola, buenos días, viejo Diego. Me colocaste me etiquetaste eh, um, en en otro video, no recuerdo si fui yo. ¿Es la ciencia infalible? Bueno, vamos a responder a esa pregunta. La ciencia per se no es infalible. La ciencia per se no es infalible, porque la ciencia no lo sabe todo. La ciencia no lo sabe todo, no tiene la verdad universal absoluta, porque la verdad, la realidad es infinita, como lo es, se estima el universo. Por lo tanto, no es infalible en el sentido per se absoluto. La ciencia es un método para llegar al conocimiento, que es diferente. Ya, la ciencia es un método. Es un método de prueba y error, de prueba y error. Y con base en esos ensayos, la realidad se ilumina y nos muestra pues, la verdad en sí misma, el conocimiento. ¿Ya? Cuando hacemos esa prueba y error, lógicamente la ciencia está aceptando en sí misma que como es un método que tiene que ensayar y cometer errores a propósito para luego saber qué va a pasar y qué va a suceder y poder entender la realidad y tener unos resultados, un producto de conocimiento. Es un poco, ¿cómo se puede decir? Eh, un poco ignorante cuando la gente dice, es que la ciencia no es infalible. La ciencia en ningún momento ha dicho que es infalible. La ciencia es un método que es flexible, se moldea y se adapta para poder llegar al conocimiento. En ciencia no existe el dogmatismo ni la fe ciega. Los resultados son los que mandan, los resultados, la realidad es lo que manda, no lo que digo yo. Yo como científico lo que hago es que soy un técnico en X disciplina, química, física, astrofísica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tengo que cometer prueba y error para hacer estos ensayos y que estos ensayos me muestren unos resultados y esos resultados son el conocimiento. El conocimiento ese sí es infalible. ¿Sí? Las demostraciones de los experimentos, eso sí es infalible, porque es la realidad misma expresándose. La ciencia es un método para llegar a lo infalible, que es la realidad cuando se expresa en un experimento científico. ¿Se entiende, Diego? Sí. Eh, la ciencia tiene una metodología, que es utilizar hipótesis basadas lógicamente en sistemas de lógica para descartar procesos y llegar al correcto. Te voy a dar un ejemplo de hipótesis científica y que luego pues da un resultado. Este libro se llama El buzón de Higgs. El buzón de Higgs es la partícula fundamental de la materialidad de la materia, valga la redundancia, la materialidad de la realidad, para que tenga eh, consistencia, para que tenga consistencia el universo, la materia. Hay una partícula fundamental que es la que le da masa a los átomos, pero los átomos no son la partícula más pequeña, resulta que está hecho de otras partículas más pequeñas, que son los protones, los neutrones, y a su vez estas subpartículas como el neutrón, el protón, pues tiene otras subpartículas como los hadrones, eh, como los neutrinos, y cada vez que en el colisionador de partículas cogen un átomo contra otro y lo estallan, pues salen los pedazos del pedazo del pedazo y lo que hacen es mirar el pedazo del pedazo.
El ser humano básicamente en el acelerador de partículas que hay en Europa lo que está haciendo es como cuando un niño coge un juguete con otro y los destruye para ver qué tiene por dentro, porque el ser humano tiene, por su capacidad de inteligencia, tiene la curiosidad y necesita esta curiosidad, y esta curiosidad es lo que lo aparta un poco del animal, del irracional. ¿Sí? La sed de conocimiento y ese afán de conocimiento es lo que impulsa al hombre a saber, a conocer, a experimentar. El bosón de Higgs se llama Higgs por el apellido del que lanzó la hipótesis. En los años 60, 70, no recuerdo la fecha exacta, el científico Higgs estaba estudiando la materialidad del átomo y estaba pues haciendo experimentos, y llegó un momento en el que no pudo saber más allá del neutrino que había. Llegó un momento, pero ¿qué es lo que le da masa al átomo? ¿Cuál es la partícula fundamental de la materialidad? Entonces él hizo cálculos porque él llegó hasta donde la tecnología le permitía ver en el microcosmos antes de que hubiera acelerador de drones en esas épocas. Y él hizo cálculos, 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 y él dijo, tiene que haber una partícula fundamental más pequeña que el hedrón y que el neutrón y todo, que es la que le da la materialidad por campo gravitacional al átomo, y está ahí. No tengo cómo probarla ahora, no se las puedo mostrar, no tengo los elementos para mostrar. ¿Sí? No puedo, no es una verdad, es mi teoría, pero a mí matemáticamente las cuentas son claras y yo sé lo que estoy diciendo. Y quizás el futuro, con una nueva máquina, con unos nuevos procesos, una nueva tecnología, encontremos mi partícula. La encontremos. Efectivamente, efectivamente, se encontró el bosón de Higgs. Aquí está. Basado en su lógica, basado en una hipótesis, con sus cálculos, aquí hay algo. Aquí hay algo, pasa esto, y para que el resultado sea el átomo así como está, tiene que haber algo que en papeles me da, pero que no puedo demostrarlo por ahora. Pues bueno, el tiempo le dio la razón. Se hizo prueba y error. Ahí le dijeron, no busques ahí, no, eso que le da la materialidad, la consistencia, pues eso es Dios, eso que es decir que deja partículas, eso es Dios, pegando los átomos ahí, es el espíritu, le llamaron de forma de desdén la partícula de Dios. Dijo, no metan a Dios en esto, hay algo ahí, no es Dios. Entonces se burlaron un poquito de él, ¿no? Y hay algunos sectores no tan científicos, pues, no es la partícula de Dios, viejo, ya, no pierda el tiempo. Perdieron el tiempo fue los que hablaron de la partícula de Dios, y se quedó, bosón de Higgs es partícula de Dios, ¿no? O sea, se le quedó el nombre, ¿no? Pero no de la partícula de Dios, sino que en la cultura popular se quedó así, ¿ya? Lo denotaron así. Y no era papito Dios, Diego, no era la partícula, no era del espíritu de Dios, era el bosón de Higgs, que es esta partícula. Entonces, este, es difícil, sí, para la persona que no es de ciencia, sino que es de fe, es decir, que es de subjetividad y de imaginación y de superstición. Es difícil, sí, es difícil porque Platón decía, el pensar es lo más doloroso, el pensar quiebra las creencias y nos obligan a tirarlas al fango para aceptar la realidad. Eso es lo más doloroso para el ser humano, el pensar y aceptar la verdad. Para unos más que otros, eso depende de la fortuna, de las condiciones en que un ser humano crezca. Para mí no ha sido doloroso este tema, esta aceptación de las realidades científicas no es doloroso, sino al contrario, para mí es iluminador,
porque tuve la fortuna, esto ¿sí? Casualidad, no sé. Tuve la fortuna de nacer en una familia, soy hijo de un profesor, soy hijo de un profesor, hijo de una persona que estudió varios conocimientos, varias carreras, eh, sobrino de otros profesores. Cuando nací, vi libros, vi una biblioteca y desde pequeño le decía papá, papá, ¿qué son los planetas? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué son los agujeros negros? Y mi papá me bajaba los libros de astronomía y pues lea, mi hijo, cuando tenía 6 años. Es lo mejor que puede hacer un padre con sus hijos. No me sacó la Biblia para decirme que somos producto de arcilla con agua. No me dijo que, eh, sí, que en 6 días se hizo la creación. No me dijo eso. No me habló de la manzana. Eso me lo dijo después, después. Cuando yo estaba más grandecito, ya me explicó. Y pues había una Biblia en la casa y pues yo tomé la Biblia y leí, pues, sí. Y yo, vea pues. Y no solo leí la Biblia, sino que cogí pues, los libros de la India y, vea pues. Y luego la religión judía, a ver, la religión egipcia y la religión griega. Y leí todas las mitologías y... Entonces, sí, tuve la fortuna de nacer en un hogar, en un sitio donde había conocimiento, donde había libros. Entonces soy una persona de libros y que estudió lógicamente. No me quedé con lo que me dio el colegio, por ejemplo, ¿no? Hice 2 carreras y me permitió, pues, la realidad, mi familia me apoyó, me dio estudio y pues bueno, soy una persona de libros. Buzón de Higgs, La teoría del todo de Stephen Hawking. Este también es otro libro de Stephen Hawking que es La historia del tiempo, el Big Bang y los agujeros negros. Esta es la historia de mi vida. Leer a las grandes mentes del mundo para poder entender el mundo y el universo. Claro que yo no soy científico. Yo soy artista plástico y luego como artista plástico me titulé en diseño visual y me fui por el lado de la filosofía, la estética y luego estudié una carrera económica. Entonces no soy propiamente científico, pero eso no quiere decir que usted no pueda leer ciencia. Eso no quiere decir que, que si usted no es docto en una disciplina, pues no pueda enterarse de esa disciplina. Eh, Me tocó ver filosofía, historia del arte y filosofía del arte y todo eso. Y pues mi primera carrera que es de diseñador visual y pues me encantó la filosofía por la parte teórica histórica que la carrera daba en sus asignaturas y pues yo decidí profundizar más en la filosofía que es la base de la ciencia, la base de la ciencia. Y pues la filosofía es la que dio la ciencia, la que dio la astronomía, la física, la matemática, la geometría, la trigonometría. Y gracias a esos pensadores filósofos como Pitágoras, como Tales de Mileto, como Euclides, como Parménides, como Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, como Aristóteles, Platón, como Sócrates, que nos dieron las ciencias, el Estado, la política, ¿no? Ellos hicieron el Estado, las leyes, la justicia social, ellos hicieron la libertad del individuo, la ética ellos la crean, la ética es palabra griega, la ética no viene de la Biblia, de hecho la Biblia es antiética, ¿sí? Por si no lo sabías, te doy ese... Sí, la Biblia es antiética y antidemocrática, la Biblia es teocrática. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, no eres un demócrata ni eres ético, tú eres antiético y antidemócrata, tú eres teócrata.
que es diferente. Sí, las personas como tú que son ortodoxos, religiosos, dogmáticos, fanáticos, pues quisieran que fuera el gobierno de la Biblia lo que fuera el gobierno mundial y todo eso, ¿sí? Gobierno de Dios o de su Dios, ¿sí? Eso es ser teócrata, eso es una teocracia. La democracia, el demos es todo, gracia del sistema, ¿sí? De orden, ¿sí? Eh, Aunque hay filósofos que propusieron la aristocracia, que era, no es el gobierno de la mayoría de las masas, ¿sí? No participan las masas, sino que gobiernan los filósofos, los más inteligentes, los más éticos. Pero ético no es religioso, ético no es Biblia, ético no tiene nada que ver con la moral judía. La moral es diferente a la ética, ¿no? La moral es simplemente la costumbre de una tribu o de una civilización, y pues hay varias civilizaciones, entonces varias morales, por ende. Ética es otra cosa, ética es ya una cosa universal. Entonces, para que tú sepas, ¿no? Tú no eres ético, tú eres antiético, ¿sí? Porque los valores tuyos no tienen que ver mucho con las ideas de Platón y toda esta gente, ¿sí? De hecho, tú eres antifilósofo, anticiencia, obviamente, no estás en ese ámbito. Para otro video te voy a hablar de filosofía y te voy a hablar de esas cosas más adelante, porque no te quiero revolver la cabeza, porque ¿sí? Son temas muy, muy extensos, que son de no de horas ni de meses, sino de años de estudio, ¿sí? Por ejemplo, estudiar a Marx y a Engels y al capitalismo, el comunismo científico, utópico o el materialismo histórico, que es lo mismo, lleva años estudiar tan solo esos pequeños autores, no, tan solo esos autores. Estudiar la filosofía griega antigua pues lleva otro tiempo, y estudiar la filosofía en su totalidad, eso lleva mucho, pero mucho tiempo. ¿Sí? Y la filosofía se entrelaza no solo con la ciencia, porque la base de la ciencia, sino que la filosofía se entrelaza con la historia. Se entrelaza con la historia porque pues ahí entra la iglesia, las gentes que ustedes quemaron, los científicos que ustedes nos quemaron, las brujas, que eran científicas, mujeres de la medicina y de la química y de las matemáticas y la astronomía, que ustedes nos quemaron y nos desollaron vivas, como a Hipatia de Alejandría, ustedes los cristianos no la arrebataron vilmente. En la época, ¿sí? del 200 o el 300 después de Cristo, más o menos fue esto. De hecho, hay una película sobre esa historia que se llama Hipatia, la película. Deberías verla para que tú entiendas qué hiciste tú en otras vidas. A ver si es que existe eso, la reencarnación. Bueno, esas son creencias greco-egipcias. No, sí, greco-egipcias. Eso no viene de ustedes. Y la elaboración del alma y del espíritu, eso no es judío, eso es eso es cultura egipcia, griega. Luego Babilonia toma cosas de Egipto, y por ende, como en medio de Egipto y de Babilonia, estas dos potencias, pues estaban los judíos toman algunos conceptos filosóficos, y van elaborando, digamos, pues la cosmogonía o la creación judía, pues desde el punto de vista teocrático de su Dios, ¿no? Pero eso es para otro video, eso es para... No te quiero revolver la cabeza por ahora. Entonces, espero haberte dejado claro sobre la infalibilidad de la ciencia per se. La ciencia no es infalible. Lo que es infalible son sus resultados, ¿ya? Como por ejemplo la teoría de Darwin y los resultados genéticos, antropológicos de pues toda la evidencia forense que hay al respecto. Oponerse a Darwin y a su teoría es como aquel pedazo de tonto que preña a una mujer, luego dice que no es de él, lo demandan, lo mandan a comisaría de familia, le hacen la prueba de ADN, sale positiva, y el imbécil dice que él no cree en la ciencia y que la ciencia no tiene razón y ese hijo no es de él.
Así son los creacionistas.